Llegamos a la segunda parte del capítulo 12. Estamos entrando en la semana 38, hoy 21 de junio. Y de verdad que es una gran confrontación, es muy confrontativo. Y una de las cosas que los que se acuerdan, la semana pasada les dije, es que cuando uno se sube a una montaña rusa, se sube a un aparatito de estos en alguna parte, uno no sabe lo que se atiene. Uno se sube a un aparato de estos que podría ser un aparato que hay gente que se baja y dice: yo en mi vida nunca más me vuelvo a montar en una cosa de estas. Qué locura, ¿cómo hice esto? Esta mañana yo quisiera decir que de alguna forma esta comparación me sirve para introducir el hecho de entender que nosotros también tenemos que ser conscientes de que entrar en la iglesia del Señor es un poquito parecido a esa montaña rusa, con la advertencia de que la Biblia dice, que la palabra de Dios sí dice qué es las cosas o qué es aquello que de alguna forma tenemos que enfrentar. Por muchos años se les ha dado a las personas, por muchísimos años se les ha dado a las personas y se les ha dicho que Dios está aquí para resolverles la vida, para resolver los problemas, para que estén bien, para que tengan salud, estén cachetones, alentados y colorados. Ese es el mensaje que por mucho tiempo se les ha querido dar a las personas. Y claro, cuando la misma Biblia nos enseña de que el mundo está caído, de que el mundo está perdido, y lógicamente cuando estamos hablando de la salvación, evidentemente, claro que sí, hay un paso, un antes y un después al cruzar de la luz a las tinieblas. Definitivamente sí lo hay. Pero la pregunta es esta, y el ejemplo más claro es el ejemplo de Lot, el primo de Abraham. Lot, el primo de Abraham, es un personaje muy particular. Lot, el primo de Abraham, es un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor, pero que ve que están sacando de cuanto enredo y cuanto problema había. Lot, el primo de Abraham llega al punto donde le dice a Lot: ve acá, vamos a hacer una cosa, vea. A ver, yo ya no puedo vivir con usted porque usted creció mucho. Dios lo ha bendecido a usted estando conmigo y Dios me ha bendecido a mí estando con usted. Entonces yo no puedo hacer nada para que usted y no voy a hacer nada para poder continuar juntos. Usted tiene muchos rebaños, tiene muchos animales, y yo también, y mis pastores están peleando con sus pastores. Vamos a hacer una cosa, Lot. A ver, venga. A ver, escoja. Usted va para allá, yo me voy para allá. Usted se va para allá, yo me voy para allá. Y entonces dice la Biblia que Lot se paró así en la montaña y vio las luces de Nueva York, ¿verdad? Lot vio para adelante y dijo: en serio, Abraham, en serio. Dice la Biblia que Lot vio lo que tenía en su nariz por delante, ¿verdad? Está bien, cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo, ¿sí? Pero Abraham vio que la promesa de la bendición estaba en él, no importa para dónde cogiera. Y dice la Biblia que Lot se fue que Lot se fue y terminó metido en Sodoma y Gomorra. Años después tuvo Dios que mandar ¿a quién? A Abraham a sacar a Lot también del enredo de Sodoma y Gomorra. Muchachos y muchachas, yo necesito que esta mañana, y lo vengo diciendo no por mí, tampoco lo vengo diciendo porque es que doña Roxana necesita más personas en el equipo, que de hecho sí las necesita, porque Giselle y Adrúbal necesitan más personas en la escuela bíblica, también las necesitan. Que el equipo de audiovisuales necesita más gente en audiovisual, sí, también se necesita.
O sea, hay muchas cosas que podríamos hacer, hay muchas cosas que de alguna manera son importantes. Pero lo primero que yo creo que usted tiene que entender, y yo tengo que entender, mis amados hermanos, es que no estamos aquí por nosotros mismos. No estamos aquí para pagar recibos, no estamos aquí para pagar deudas, y no estamos aquí para ser felices. No estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para dar testimonio de la gloria de Dios en nosotros. Por eso estamos aquí. ¿Es malo ser feliz? No. ¿Por qué va a ser malo ser feliz? Pero yo quisiera que esta mañana usted entienda que los que no tenemos hijos tenemos nietos, que los que no tenemos nietos tenemos sobrinos, que los que no tenemos hermanos, y nosotros no vamos a durar toda la vida. Todos tenemos una responsabilidad con la generación que sigue. Cuando estamos hablando de los dones espirituales, yo no estoy pretendiendo que aquí nadie haga nada especial ni específico. Yo no le estoy pidiendo a nadie que venga a las 4 de la mañana a orar aquí por el culto y que se vaya de aquí a las 10 de la noche. Yo no estoy haciendo eso. Yo simplemente le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Todos los hijos de Dios tienen un don. Todos. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuántos son hijos de Dios? Y levantan la mano. Bendito Dios que podemos levantar la mano. Claro que sí. Por supuesto, está buenísimo que podamos levantar la mano. ¿Por qué? Porque el primer requisito, según 1 Corintios, el primer requisito es: todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos salvos. Segundo requisito: no se puede ser hijo de Dios sin ser cuerpo de Cristo. Y ahí se nos cayeron las revistas absolutamente todos. No se puede, no existe la figura, no existe la figura de iglesia YouTube. No existe la figura de iglesia Zoom, no existe. Todos tenemos que entender que hay un tercer nivel. No existe el cuerpo de Cristo sin los dones del Espíritu Santo. No existe. Y dice la Biblia, todos tenemos un don. Y el don no es una condición mística, extraña, que de un pronto aparece. Y de un pronto vemos a Adrúbal tocando guitarra. No. ¿Qué hace Adrúbal? Acompañar. Adrúbal es genial acompañando, estando. Hay gente que no puede estar. A mí me cuesta un mundo. A mí me cuesta un mundo. O sea, yo no sé si ustedes me han captado, pero los dones espirituales no es algo que está ajeno a la realidad de cada uno de nosotros, en el cual las habilidades manuales, en el cual los conocimientos que tenemos, vean, ¿qué se hizo Mickey? ¿Qué se hizo Mickey? Salió. Yo pensé que no estaba, más fácil para mí si no estaba. Todo el mundo me dice a mí que Mickey es el mejor bajista que hay en San Ramón. No hay otro como él. Bajista. El bajo no es lo mismo que la guitarra, ¿verdad? El bajo es de 5 cuerdas, la guitarra tiene otro tipo de cuerdas. Pero vaya, dígale que le enseñe. Él no enseña. Sus dones y características son otras. Él dirige, él corrige, él no enseña. Es más, a mí que no le gusta enseñar, porque él tiene otras características. Me doy a entender, los dones espirituales no son cosas ajenas a la realidad que todos tenemos y que ya Dios nos ha dado, hermanos. Lo que pasa,
lo que pasa, anoche me hicieron esa pregunta. Dice doña Gladys, ¿es diferente los dones que las habilidades? Es que yo creo que esencialmente el don, yo creo que la habilidad es la habilidad y se convierte en don cuando usted logra ser de bendición para otra persona. ¿Me explico? O sea, algunas de ustedes cocinan impresionantemente bien, pero cuando usted cocina para otras personas, usted está ejerciendo, porque la Biblia dice que los dones son ¿para quién? Para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Qué quieren que les diga? A ver, a partir del lunes aquí todo el mundo me hace examen de lenguas para ver si hablan lenguas. Y el que no pase el examen va para la casa. Perdón, eso fue lo que vivimos por 40 años. La pasión de Jeffrey es enseñar. La pasión de Jeffrey es enseñar. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos no creemos que tengamos un don, no lo creemos. Recuerde, habilidades tenemos todos para todo. ¿Cuándo se convierte en segundo don? Cuando yo soy capaz de ofrecerle mi tiempo, servicio, habilidad a otra persona. Y claro, ubíquese que Pablo está hablando de dones en un contexto donde no hay Biblia. Lo que hay es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está siendo usado en el año 54, año 55. El Antiguo Testamento está siendo utilizado en ese momento como una referencia del Mesías. ¿Me estoy comunicando? Como una referencia del Mesías. El Nuevo Testamento no está listo todavía. Y Pablo está hablando de los dones. ¿Qué significa? Que cada iglesia tiene los dones que necesita. Dos, que algunos somos hiper egoístas. Somos muy egoístas. Tres, vagos. Entonces, al entrar a la segunda parte, rápidamente vamos al resumen. Y les hice la semana pasada una analogía. La analogía que hice es esta. Hablar de pecado es muy fácil. A ver, mentir es pecado, sí. Matar es pecado, sí. ¿Cuántas personas ha matado usted en su vida? No, nadie. ¿Qué le pasa? No. Muy bien. ¿Decir malas palabras es pecado? Sí. ¿Ve qué fácil? Esa listica es una listica fácil. Pero ¿qué pasó? Que la semana pasada les dije que lamentablemente el problema que tenemos hoy es que nosotros no vemos pecado, cosas más sutiles que también lo son. Por ejemplo, hay gente muy rígida, hay gente muy rígida. Dices, es que esas son mis convicciones. No, no puede ser. No puede ser. Y si yo soy rígido y enmascaro mi rigidez con convicción, entonces estoy abusando de las cosas. Llamar corrección a disminuir, comparar, juzgar, eso no es corrección. Eso es humillar, maltratar. Bueno, humillar no, la palabra humillar no cabe. Es maltratar, es agredir. Pero hay gente que es buena, ¿para qué? Para disminuir. ¿Lo ven? Y entonces lo estoy corrigiendo para que se aliene en la vida. Noten, amados hermanos, que si yo hago una lista de pecados y hablo de la mentira y hablo del robo y hablo, todo el mundo me dice es pecado. Pero no vemos pecados, cosas tan sutiles como esto. Hay que tener prudencia en la vida, sí, pero una cosa es prudencia, otra cosa es temor.
Una cosa es ser cobarde y otra cosa es ser prudente. Y la cobardía y el temor en algunos casos es falta de fe. ¿Para qué sirve la fe? Si la fe no sirve para dar un paso, no sirve, no es fe. O sea, la esencia fundamental de la fe es actuar, caminar sobre algo que racionalmente a lo mejor no tiene elementos, pero sobre la fe yo sé que de ahí me estoy sosteniendo. Aquí hay que decir amén, aleluya, gloria a Dios. Yo soy una persona muy sincera, dice la gente a veces. Yo soy muy sincero, yo soy una persona correcta, directa, hablo a la cara. No, no sos ni correcto ni directo, no sos un chancho, grosero, que lo que haces es hacer daño, destruir, maltratar. No hay necesidad de decir las cosas así, es ser cruel. Entonces, esta analogía la usé para explicar que lo mismo nos pasa con el servicio al Señor, lo mismo nos pasa con la idea de servir. El pensamiento que tenemos es: esto no es para mí, eso le toca a otras personas, ya están los cupos cubiertos. Y la semana pasada hablamos de que existe una progresión entre el capítulo 10, capítulo 11 y en el capítulo 12. Y en el capítulo 12 habría que borrarlo, hermanos. Habría que quitar completamente el capítulo 12 de la Biblia, porque el capítulo 12 es el que nos dice: todos somos parte de un cuerpo. Todos somos mano, pies, orejas, todos somos parte de un cuerpo. Por cierto, le metí a la inteligencia artificial un montón de nombres y eso me puso, porque como es así me da camote, ¿verdad? Sí, a veces o no es camote o es para eso fue lo que dio el presupuesto, porque como hay unas pagadas y otras gratis, entonces ¿sí me estoy comunicando? O sea, Pablo empieza diciendo y hace una analogía, hace una comparación entre el cuerpo humano y la iglesia, para que nosotros entendamos cómo es que Dios nos ve. Y terminamos la semana pasada entendiendo que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces entramos a la siguiente parte, y dice el verso 18 algo muy, muy profundo y peor, porque Pablo lo lleva a otro nivel. Ni siquiera está diciendo: yo no estoy preocupado. Ni siquiera Dios está diciendo: yo no estoy preocupado por si usted es bueno o no, por si usted no. Yo quiero que usted entienda que para mí su disposición es lo que vale. Véalo. Vea que ahí dice: en realidad Dios encontró a los que mejor tocan la música. No dice ahí, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo. Perdóneme lo que voy a decir, como le dio la gana, como mejor le pareció. ¿Tienen el micrófono inalámbrico ahí? Porfa, pásenselo a don Adrúbal, un toquecito. Vean, chiquillos y chiquillas, compañeros y compañeras de Mil Batallas, hay dos cosas pavorosamente terribles que usted no se puede permitir. Hay dos cosas terribles que usted no se puede permitir. La primera es obviar que usted tiene un don de Dios para que sea puesto al servicio de la iglesia del Señor. Y no estoy hablando de la iglesia, me refiero a esto. Y segunda cosa espantosa: ser oreja trans.
ser nariz trans, o sea, nariz que quiere ser pie, que se autopercibe como pie. No se puede. Lo peor que una persona puede hacer es ser quien es y querer ser otra cosa. Terrible. Terrible, terrible. Por eso el Señor dice, colocó. Vean esa palabra colocó está. Don Luis, ¿usted está leyendo la Biblia en este momento? ¿Usted tiene la Reina Valera? ¿Qué dice el 18? Don Luis, duro. Como a Dios le plació. Por esa razón, como dice colocó, por esa razón es que yo estoy completamente convencido de que, por ejemplo, usted ve a Fray así, vale que cumpleaños, ¿verdad? Luego lo tengo de encargo. Usted lo ve tranquilo, callado, es profesor de universidad, tiene un montón de cosas que yo creo que son habilidades. ¿En qué momento se convertirán en dones? Porque el tema del don es que el don enriquece el cuerpo de Cristo. Don Adrúbal, por favor. Perdón por la interrupción, pero ese colocó ya me voló la cabeza hoy. Porque, ¿qué pasa si yo no estoy colocado, no estoy en el cuerpo? ¿Qué pasa si no Eso es lo estás? que dice ahí. ¿Qué pasa si no estás colocado? Yo no me siento, no estoy colocado. ¿Qué está pasado? Dios colocó que los que están en el cuerpo ya tienen una función. Qué bueno, pero es que es que lo que pasa, Adrúbal, es que eso es lo que dice el texto en los versos anteriores. El verso, exactamente lo que estás preguntando es lo que dice los versos anteriores y lo aclara en ese sentido. Si el pie dijera, ojo, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, ¿lo ven? Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso deja ser parte del cuerpo. Primera afirmación. Segunda afirmación, verso 16. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Tercera afirmación, y es el caso raro. Dice el caso raro: si todo el cuerpo fuera ojo. Ustedes saben quién es Mike Wazowski, que era un ojo verde así grandísimo. Bueno, ese bicho raro. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Y aquí está tu respuesta. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo si tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano qué es lo que vamos a entrar. Yo creo que el oído se compone de varios miembros. El oído no es solamente el oído. De hecho, Pablo se pone a explicarlo, dice las partes que menos, Pablo dice las partes que menos visibles son las partes que más protegemos y más cuidamos. Por esa pregunta que hace Adrúbal, por esa observación que hace Adrúbal. Veámoslo, avancemos, verso 19 dice: si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? O sea, fíjense que dice ahí, ¿qué están viendo? ¿Saben qué dice ahí? Que el pastor no es el dueño de la iglesia. ¿Lo están viendo? Que el pastor no es el dueño de la iglesia, que el pastor no es el ángel que cayó del cielo. Olvídese de eso. Vea, todos ellos fueran un solo miembro. No somos un solo miembro. ¿Qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Y aquí hay una
cosa bellísima que definitivamente no podemos dejarla pasar. Aquí hay 3 frases. Una que es una pregunta: no te necesito. Otra que es: no te necesito. Y la tercera es: no te necesito. Pero noten que Pablo lo que está diciendo es algo en donde yo le pregunto a Pablo y a Álvaro, por ejemplo, o a Gilbert: ¿usted necesita de los hermanos? En algún momento me he puesto a pensar que eso es un punto importante. Dice, verso 21, el ojo no puede decirle a la mano: no te necesito. ¿Y de qué está hablando? El Señor está hablando de que habrá hermanos que son insoportables. El Señor está hablando de que habrá hermanos difíciles. El Señor está hablando de que habrá hermanos complicados, o hermanos que nos van a caer súper bien. Partes que no las vemos necesarias. Ni puede la cabeza decir a los pies: no los necesito. Y noten que la cabeza es Cristo. O sea, Pablo está diciendo: ni siquiera el Señor se deshace de la gente. No todo lo importante está hecho para mostrarse. Algunas partes se cuidan más precisamente porque son necesarias y menos expuestas. Verso 22. Al contrario, las partes que nos parecen, dice Reina Valera, menos honrosas. Dice el pastor John MacArthur que está hablando de los genitales. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles o menos honrosas son las que más necesitamos. Las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. Vean que nadie se queda por fuera en la iglesia. Nadie. Ni siquiera los que no se ven. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos, Adrúbal, Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Pero ahí dice que consideramos ¿quién? Nosotros consideramos, dice, a los que consideramos las partes que consideramos de menos valor. ¿Por qué? Para que nos preocupemos unos por los otros. Así, las partes del cuerpo se mantienen unidas, se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Termino. Muy sutil, muy quirúrgico. Todos, ¿cuántos? Todos ustedes
en conjunto. ¿Lo ven? Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces aquí se aclara, aquí se contesta la pregunta: ¿cuándo van a funcionar los dones? Cuando los dones empiezan a funcionar, cuando se cumplen estos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Que somos un cuerpo, todos en conjunto. Que algunas personas que pensamos que las cosas son menos o menos importancia. ¿Saben por qué Pablo está diciendo esto, hermanos? Porque nosotros vivimos en una cultura que pone al pastor por encima de todo. Y la palabra no lo pone al pastor por encima de todo, nos pone a la par de todos. La cabeza es Cristo. Perdón, si usted tuviera que decir, ¿qué prefiere? ¿Que le arranquen la oreja o la nariz? Ninguna de las dos. ¿Por qué me van a arrancar la oreja? ¿Le pasa? No me tienen que arrancar la oreja ni la nariz, o sea, porque todo es importante, todo tiene su función, todo es valioso, hermanos. Y así es como el Señor quiere que nosotros veamos las cosas. A partir del versículo 28, un espacio de pocos versículos, Pablo viene y explica cómo organiza la iglesia. Pero si Dios mediante nos deja llegar a la próxima semana, de hoy en 8 lo vamos a ver. Corintios, una iglesia como cualquiera, un camino más excelente en Olivo Verde.